Se rieron de él delante de su esposa y luego se arrepintieron al instante. El restaurante estaba lleno esa noche. El cálido resplandor de las luces creaba una atmósfera acogedora y el sonido de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de vasos y cubiertos. Sentados en una mesa tranquila en la esquina, Michael solo quería disfrutar de una cena pacífica con su esposa Emma. Pero el destino, o tal vez la crueldad humana, tenía otros planes. Todo comenzó cuando un grupo de hombres entró al restaurante. Se rieron a carcajadas como si quisieran que todo el mundo supiera que habían llegado vestidos con trajes caros y relojes llamativos. Se comportaban con un aire de arrogancia. Entre ellos estaba Ryan, un excompañero de clase de la Universidad de Michaels, aunque nunca exactamente un amigo bueno. Bueno, mira quién es si no es Michael, el perdedor de la universidad. La voz de Ryan cortó la charla del restaurante. Michael levantó la vista tratando de ignorarlo, pero era demasiado tarde. Todo el grupo ya se acercaba riendo como hienas listas para darse un festín con su presa. Michael, pensé que habrías aprendido algo después de la universidad, pero parece que sigues siendo el mismo patético. Nadie. Ryan se burló dándole una palmada en la espalda a Michael en una exagerada forma en que Emma apretó la mano de su esposo debajo de la mesa. Podía decir que algo andaba mal, pero aún no entendía completamente la situación y esta debía ser tu esposa. Ryan se giró hacia Emma con una sonrisa falsa. Lo siento por ti, cariño. Debe ser duro estar casado con alguien tan insignificante. El grupo estalló en risas. Algunas personas en el restaurante comenzaron a darse cuenta, pero nadie intervino. Michael sintió un nudo en la garganta. No era un hombre violento ni de confrontaciones, pero la humillación quemaba como fuego. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Si tan solo supieran quién era realmente. Pero por ahora permaneció en silencio. La risa resonó por el restaurante. Satisfecho con su pequeña muestra de dominio, Ryan palmeó el hombro de Michael una última vez antes de alejarse. Todavía riendo, Emma miró a su esposo. Sus ojos se llenaron de algo más que preocupación. Había orgullo en ellos. Ella sabía algo que esos hombres no sabían y muy pronto se arrepentirían de cada palabra. Michael se sentó en silencio mientras la risa se desvanecía en el fondo. Todavía podía sentir el peso de la mano de Ryan en su hombro, pero más que eso podía sentir algo. Un recuerdo más profundo agitaba una parte de sí mismo que había mantenido enterrada durante mucho tiempo. Emma tomó su mano. Michael, dijo suavemente, sus ojos buscando los de él, ¿por qué no dijiste nada? Forzó una pequeña sonrisa, sacudiendo la cabeza. Porque a la gente le gusta, solo ven lo que quieren ver, pero no conocían su historia. Años atrás hubo un tiempo en que Michael no era solo un tipo sentado tranquilamente en un restaurante ignorando insultos. En la universidad, había sido uno de los estudiantes más prometedores de su clase, a diferencia de Ryan y su grupo, que provenían de familias adineradas y se las arreglaban con acciones. Michael había luchado por todo, trabajaba hasta altas horas de la noche en una gasolinera para pagar su matrícula, a menudo sin dormir para mantenerse al día con sus estudios. Sin embargo, no importaba cuánto trabajara, Ryan y sus amigos nunca le dejaban olvidar que era diferente. Estás perdiendo el tiempo, hombre. Ryan se había burlado de él una vez, reclinándose en su silla de cuero durante una conferencia. No importa lo inteligente que seas, los tipos como tú no lo logran. Michael lo había ignorado. Siempre lo ignoraba hasta que una noche, Michael regresaba del trabajo cuando vio a Ryan y sus amigos afuera de un bar acosando a una joven camarera. Ella miró aterrorizada agarrando su bandeja mientras Ryan la acorralaba contra la pared. Michael no lo pensó dos veces. Hey, gritó dando un paso adelante. Déjala en paz. Ryan se giró, ojos brillando con diversión. Nerd, ¿y qué vas a hacer al respecto, chico universitario? Michael todavía podía recordar lo que pasó después como si fuera ayer. La forma en que Ryan le dio un golpe borracho. La forma en que esquivó instintivamente. La forma en que conectó un solo golpe perfectamente colocado que envió a Ryan al suelo. Ryan nunca olvidó ese momento y Michael nunca lo volvió a mencionar. De vuelta al presente, cuando Emma le apretó la mano pudo ver la comprensión en sus ojos. Ella había escuchado la historia antes, pero también sabía la parte que nunca dijo en voz alta, que Michael había estado entrenando en defensa personal durante años, no solo para protección sino como una forma
De disciplinar su mente y cuerpo Ryan no tenía idea, pero pronto lo recordaría. Michael y Emma terminaron su comida en silencio. Los ecos de risa de Ryan y sus amigos aún flotaban en el aire, pero Michael no se inmutó. Había dominado el arte de la moderación. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no se trata de reaccionar, se trata de sabiendo cuándo actuar. Pero Emma lo vio, siempre lo hacía. Cuando salieron del restaurante y caminaron hacia su auto, finalmente habló. ¿Estás enojado? Michael exhaló lentamente agarrando el volante antes incluso de encender el motor. No enojado, murmuró, solo cansado. Emma se cruzó de brazos, inclinando la cabeza. Michael, te conozco, dejaste que te humillaran ahí atrás, pero también sé que tenías una razón. ¿Cuál es? La miró apretando la mandíbula, porque la gente como Ryan prospera con el poder y cuando se lo quita se desmoronan. Emma lo estudió por un momento y luego asintió. Así que estás esperando. Michael giró la llave en el encendido, el motor rugió a la vida, sus ojos estaban firmes. Estoy esperando porque sabía una cosa con certeza: los hombres como Ryan siempre van demasiado lejos. Y cuando lo hacen se exponen de nuevo. Dentro del restaurante Ryan todavía estaba disfrutando de su momento de triunfo, riendo con sus amigos con bebidas caras. Hombre, ¿viste su cara? Uno de ellos se rió entre dientes. Es como si quisiera arrastrarse debajo de la mesa. Ryan sonrió con suficiencia. Eso es lo que pasa cuando nunca aprendes tu lugar. Pero en el fondo, debajo de toda la arrogancia, algo se sentía mal. El silencio de Michael lo había inquietado. No era miedo, no era sumisión, era algo más, algo que Ryan no podía ubicar, y esa persistente sensación solo se haría más fuerte porque la próxima vez que se cruzara con Michael las tornas cambiarían. Durante los siguientes días Michael siguió como si nada hubiera pasado. Iba a trabajar, pasaba tiempo con Emma y mantenía su rutina intacta, pero detrás de su actitud tranquila algo había cambiado. No estaba planeando venganza, no la necesitaba. Ryan sería el que provocaría su propia caída. Michael solo tenía que esperar. Sucedió un viernes por la noche. Michael acababa de terminar una reunión en el centro y caminaba hacia su auto cuando escuchó una voz familiar. No escucha esto, es un malentendido, te conseguiré el dinero, te lo juro. Michael dobló la esquina y allí estaba Hierro, pero esta vez no se reía. Estaba acorralado en un callejón por dos hombres con trajes oscuros, sus expresiones frías, su postura amenazante. Tenías una fecha límite, Ryan. Uno de ellos dijo, voz tranquila pero firme, y te lo perdiste. Michael observó desde la distancia las piezas cayendo en su lugar. Ryan estaba en problemas, y no solo cualquier problema, problema serio. Los hombres no eran solo cobradores de deudas ordinarios, eran del tipo de los que no te alejas a menos que te dejen. Ryan intentó recuperar su arrogancia habitual. Vamos, es solo un retraso, ya sabes que siempre pago. Uno de los hombres rió entre dientes, negando con la cabeza. Esta vez no. Michael lo vio antes que Ryan. El hombre metió la mano en su chaqueta, una pistola. Por una fracción de segundo Michael consideró irse, dejar que Ryan lidiara con las consecuencias de su propia arrogancia, pero algo dentro de él no lo dejaba, porque no importaba lo que Ryan hubiera hecho. Michael no era como él. Antes de que el hombre pudiera sacar la pistola, Michael dio un paso adelante, un cambio de peso, un movimiento preciso. En segundos estaba allí, un golpe en la muñeca, un movimiento para desarmar, un movimiento fluido que hizo que la pistola se deslizara por el pavimento. Los dos hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Michael se interpusiera entre ellos y Ryan se fuera. Michael dijo, su voz tranquila pero absoluta. Ahora los hombres dudaron estudiándolo. No había miedo en su postura, ninguna vacilación, solo control. Después de un largo momento intercambiaron miradas, luego sin decir palabra dieron un paso atrás y desaparecieron en las sombras. Ryan se quedó congelado, su rostro pálido. Por la primera vez que él no era el que tenía el control. Michael se giró hacia la expresión ilegible. Parece que necesitabas ayuda, dijo simplemente. Ryan tragó saliva. Su habitual suficiencia se fue. Por primera vez en su vida vio a Michael por quien realmente era y eso lo aterrorizó. Ryan se quedó allí aturdido. Había pasado años menospreciando a Michael, tratándolo como si no fuera nada, y sin embargo en el momento más crucial de su vida la única persona que había intervenido para salvarlo era el hombre del que se había burlado. Sus manos temblaban mientras se ajustaba el chaqueta del traje, tratando de recuperar la compostura. Lo tenía bajo control, murmuró forzando una risa débil. Michael inclinó la cabeza ligeramente, su expresión calma. Seguro que lo hiciste, el peso del momento se
Instaló entre ellos la arrogancia que había definido a Ryan se había ido reemplazada por algo más incertidumbre durante años. Ryan había pensado que él era el que estaba arriba, el que tenía poder, el que podía humillar a Michael sin consecuencias, pero ahora veía la verdad. Michael no era débil, no era un fracaso, simplemente había elegido caminar por un camino diferente. Ryan había confundido el silencio de Michael con sumisión, pero en realidad era control, y esa comprensión lo sacudió él hasta la médula. Ryan tragó saliva con fuerza intentando salvar lo que quedaba de su orgullo. Mira, te lo agradezco, dijo su voz más tranquila de lo habitual, pero no hagamos de esto un gran problema. Está bien. Michael lo estudió por un largo momento, luego hizo algo que Ryan no esperaba. Sonrió, no una sonrisa satisfecha, no una victoriosa, solo una sonrisa cómplice. No te preocupes, Michael dijo, no se lo diré a nadie. Las palabras golpearon a Ryan más fuerte que cualquier golpe podría, porque Michael no estaba buscando venganza, no estaba interesado en humillar a Ryan de la forma en que él había sido humillado, y de alguna manera eso lo empeoró. Ryan había pasado toda su vida creyendo que el poder venía de pisotear a otros, pero Michael tenía poder real porque no necesitaba demostrárselo a nadie. Ryan abrió la boca y luego la volvió a cerrar por primera vez. No tenía nada que decir. Michael se dio la vuelta y se alejó, y Ryan se quedó parado en la oscuridad sabiendo que nunca volvería a reírse de Michael. Ryan se quedó congelado en el callejón viendo a Michael desaparecer en la noche. Su corazón todavía latía con fuerza, pero no por miedo a los hombres que lo habían amenazado, era por algo mucho peor: comprensión. Para años había construido su mundo sobre la ilusión de que era intocable, que su dinero, sus conexiones y su arrogancia lo hacían superior. Pero en solo unos momentos Michael había destrozado esa ilusión sin siquiera intentarlo. Ryan había pasado años humillándolo y, sin embargo, Michael lo había salvado sin pedir nada, sin siquiera sostenerlo sobre su cabeza. Era casi insoportable. Mientras Ryan caminaba de regreso a la calle, su mente estaba acelerada, necesitaba restablecer el control para sentirse el mismo de nuevo. Pero cuando sacó su teléfono había más de una docena de llamadas perdidas. Su estómago se retorció, volvió a marcar y una voz respondió casi de inmediato. Ryan. ¿Qué demonios está pasando? Era su socio comercial. Los inversores se están retirando. La junta exige respuestas y ahora escucho rumores de que tienes una deuda seria. Ryan sintió que el suelo se movía debajo de él. No. Solo tuve un pequeño revés, pero un revés. La voz espetó. ¿No lo entiendes? Tu reputación se está desmoronando. ¿Crees que la gente no se ha dado cuenta de lo imprudente que has sido? ¿Cuánto dinero has gastado? Esto ya no son solo negocios, Ryan. La gente se está volviendo en tu contra. Ryan abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la llamada se cortó, sus manos apretadas en puños. Esto no podía estar pasando, todo se le escapaba entre los dedos: su dinero, su estatus, su poder, y en el centro de todo una verdad se destacaba en su mente. Michael había ganado sin necesitar nunca venganza. Michael llegó a casa recibido por la cálida sonrisa de Emma. ¿Todo bien?, preguntó sintiendo que algo había pasado. Michael dudó y luego asintió. Si solo un viejo capítulo. Finalmente cerrándose, ella estudió su rostro entendiendo más de lo que dijo. No. ¿Peleaste con él? ¿Lo hiciste? Michael negó con la cabeza. No necesitaba hacerlo. Emma sonrió a sabiendas. Eso es porque ya ganaste. Michael no respondió, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Ryan había pasado toda su vida luchando por el dominio, pero Michael había aprendido que la verdadera fuerza no venía de vencer a otros, venía de saber cuándo alejarse, y al final esa fue la lección que Ryan nunca olvidaría. Pasaron los días, luego las semanas. Michael apenas pensó en Ryan después de esa noche. Para él el asunto había terminado, no tenía interés en la venganza, no necesitaba demostrar nada, tenía su vida, su paz, y eso era suficiente. Pero para Ryan las cosas eran diferentes. La humillación que había infligido a otros durante años había finalmente cerró el círculo. Su negocio se derrumbó. Sus supuestos amigos desaparecieron en el momento en que ya no fue útil. El poder que una vez tuvo sobre las personas se fue, y lo peor de todo, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Una noche, Michael y Emma estaban tomando un café en su cafetería favorita cuando una figura familiar dudó cerca de su mesa. Era Ryan.
Pero no era el mismo hombre de antes. Su arrogancia habitual se había ido. Parecía cansado, humillado, incluso perdido por un momento. Simplemente se quedó allí parado y luego, aclarándose la garganta, se acercó lentamente a Michael, dejó su taza y lo miró a los ojos. Ryan tragó saliva. Parecía que quería decir algo, pero luchó por encontrar las palabras. Finalmente exhaló: «Te debo una disculpa». Michael no dijo nada, dejando que Ryan continuara. «Fui un tonto», Ryan admitió, su voz más baja de lo habitual. «Pasé toda mi vida tratando de derribar a los demás solo para sentirme importante y al final fui yo el que lo perdió todo». Michael lo estudió por un momento y luego hizo la única pregunta que importaba. «¿Y qué aprendiste?». Ryan dudó y luego soltó una pequeña risa amarga. «Que el poder no viene de pisotear a la gente», dijo, «viene de ser alguien digno de respeto». Michael asintió. Finalmente entendió. Ryan bajó la mirada y luego volvió a levantarla hacia él. «No espero perdón, solo quería decirlo». Michael pensó por un momento y luego simplemente dijo «bien». Ryan asintió una vez y luego se giró para irse y mientras se alejaba Michael no sintió triunfo. Sintió paz porque la verdadera victoria no está en aplastar a tus enemigos. Está en demostrar que nunca es necesario.